minas destructivas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de esta semana yo estuve pensando, ¿qué podemos hablar acerca de las minas, acerca de esa temática que se ha venido compartiendo, ¿verdad?, cada domingo. Y pensando en la naturaleza de eso, ¿qué es una mina? Cuando vemos una mina, rápidamente lo asociamos con las guerras, ¿verdad?, con la milicia, lo asociamos como una arma de destrucción, un explosivo, un artefacto explosivo diseñado para causar mucho daño o causar la muerte. Entonces, cuando observamos algunas de las características de las minas o de este artefacto explosivo utilizado en la guerra, pude identificar 5 características que me llevaron a pensar entonces al tema que deseo compartir el día de hoy. Número 1, una mina es un artefacto de alta potencia explosiva. Es decir, aquellas personas que activan una mina sufren la amputación de sus extremidades o la muerte. Número 2, las minas se activan con base al contacto, ¿verdad? Al contacto, a la presión. Una mina no se activa si nadie la presiona, si nadie se para en ella. Entonces, esta es otra de las características. Es decir, para que sea activada la mina se tiene que tocar, se tiene que tener contacto físico. Número 3, una mina está diseñada para que sea camuflajeada, decimos, ¿verdad? Tiene camuflaje. Esto dificulta su detección y se esconde en el terreno donde fue ahí puesta. Número 4, otra característica bien interesante de las minas es que causan daños colaterales, ¿verdad? Es decir, si un soldado va caminando, activa una mina y a la par va su compañero, aunque su compañero no active la mina, existe un gran riesgo de resultar herido o morir también, o sea que genera daños colaterales. Y número 5, para eliminar las minas, porque están con camuflaje y con el contacto se activan, esto las hace muy difíciles de desactivar, de eliminarlas. De hecho, algunas maneras de desactivar las minas es activándolas, ¿verdad? Que exploten. Hay artefactos que se usan en el campo para eliminar las minas. Entonces, cuando veo estas características, me pregunté, ¿qué puede ser un tema que tenga mucha relación con eso? Y encontré una palabra que sí es algo de mucha potencia, algo que se activa cuando hay cercanía con eso, es muy difícil de identificarlo, causa daños colaterales, lastima a muchos alrededor, no solo a mi persona, sino a los que están a mi alrededor, y es de difícil eliminación, y es el orgullo. Digan conmigo, el orgullo. Para esto yo quiero que me acompañen a Proverbios 16:18, capítulo 16, verso 18. La versión que leeré será la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El orgullo va antes de la destrucción, la arrogancia antes de la caída. Amén. El orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Para dar seguimiento a esta línea de enseñanzas acerca de las minas explosivas, entonces yo quiero compartir este tema acerca del poder destructivo de la mina del orgullo, ¿sí? Cuando vemos el original hebreo, el proverbista, para referirse a la palabra orgullo, usa la palabra hebrea gaón, que significa altivez, significa arrogancia, significa soberbia, ¿verdad? Haciendo una pequeña diferenciación entre aquel orgullo que un padre siente porque su hijo culminó la carrera. Ese es un buen orgullo, un orgullo que puede abordarse en el corazón, pero cuando abordamos este tema acerca del orgullo, vemos un extremo dañino, que es aquel orgullo egoísta, aquel orgullo que destruye, aquel orgullo que me pone a mí por encima de todas las cosas
y me centra a mí como la última Coca-Cola del desierto o como el centro del universo mismo. Y este orgullo provoca un alto poder destructivo, no solo en mi vida, sino en la vida de los que me rodean y, por supuesto, en la vida de la misma iglesia del Señor. Entonces yo quisiera en este momento que podamos ver este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla? El orgullo es una trampa, mis hermanos, es una mina destructiva. Y esto a lo largo de la historia se ha manifestado de muchas maneras. El orgullo tiene muchas formas de manifestarse, ¿sí? Hay muchas maneras de expresar orgullo, no solo por aquel que no saluda, dice alguien, ella es orgulloso, pero no es eso. De pronto esa persona es introvertida, le da pena, es tímida y no saluda por eso. Entonces no podríamos decir que eso es orgullo. ¿Qué es entonces el orgullo? El poder destructivo del orgullo en la vida del creyente, queridos hermanos, tiene una influencia profunda y devastadora. El orgullo corroe nuestras relaciones con los demás y también afecta nuestro testimonio delante del mundo, de las personas no cristianas, y también destruye nuestra relación con Dios, comenzando que Dios ve de lejos a los altivos, a los soberbios, Dios los ve de lejos, Dios los evita, y a los humildes dice la Escritura que los atiende, los ve de cerca, el Señor los ve con agrado. Entonces, ¿el orgullo puede alejarnos de la gracia de Dios? Claro que sí. A través, queridos hermanos, de la siguiente enseñanza, observaremos cómo el orgullo se manifiesta, cómo el orgullo destruye lo que está alrededor y cómo podremos entonces, como hijos del Señor, evitar esta mina destructiva. ¿Está conmigo? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bueno, número 1, hablemos acerca de la naturaleza del orgullo. El orgullo se manifiesta de muchas formas, pero la raíz del orgullo, la base del mismo orgullo, es la autoexaltación, ¿verdad? Cuando una persona se ve a sí misma mucho más de lo que debería verse. De hecho, en Proverbios 16:18 lo acabamos de leer, que el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es decir, que el orgullo precede a la destrucción. Una persona orgullosa, soberbia, altiva, una persona que tiene esto en su corazón, tiene una muerte anunciada. Tiene una muerte anunciada. No puede llegar muy lejos. No puede agradar el corazón del Señor. Entonces, el orgullo no solamente se trata simplemente de estar contentos con nosotros mismos, porque eso está bien, es decir, yo me siento orgulloso de ser pastor, ¿verdad? Eso me llena de orgullo, qué bueno. Yo soy orgulloso, me siento orgulloso de haber aprendido a tocar un teclado. Qué bueno, eso me alegra el corazón. Yo me siento bien conmigo mismo, me siento orgulloso de lo que yo soy en Dios. No hay ningún problema. El problema empieza, queridos hermanos, cuando esto se eleva por encima de las demás personas. Una persona orgullosa tiende a ser clasista, ¿sí? Tiende a etiquetar a los demás por lo que tienen, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que han logrado en la vida. El orgullo nos hace ser clasistas y etiquetar aquí sí, aquí no, tú sí, a ti te atiendo bien, a ti te atiendo mal, a ti te recibo, a ti no te recibo. El orgullo nos hace actuar de esa manera. Ahora bien, queridos hermanos, el orgullo también nos puede llevar a poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? El orgullo nos puede llevar a poner nuestra misma voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y hay un claro ejemplo en el profeta Isaías, capítulo 14, del verso 13 al 15, encontramos que Satanás, su caída fue precipitada por su orgullo desmedido. ¿Qué quiso ser Satanás? A ver, alguien me ayuda. ¿Qué quiso ser Satanás? Igual a Dios. ¿Qué no es esa una manifestación de un corazón con orgullo, con soberbia, con altivez? El orgullo
nos lleva a poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y su deseo de ser igual a Dios lo llevó ¿a qué cosa? A su ruina, a su destierro. Y este mismo espíritu puede llegar a reflejarse, queridos hermanos, en nuestras propias vidas. ¿Sí? Y ¿saben algo, queridos hermanos? Al hablar de este tema, yo disfruto mucho porque yo lo tomo para mí. Es decir, yo me estoy predicando en este momento y reconozco que en algún momento de mi vida he sido orgulloso. Yo reconozco que en algún momento de mi vida me he puesto a mí por encima de los demás. Yo lo reconozco. Como seres humanos podemos llegar a cometer esos errores, de ver por encima del hombro a los demás. Pero hermanos, ya vamos a ver las consecuencias del orgullo y qué es lo que el orgullo provoca. Pero cuando observamos la naturaleza del orgullo, es básicamente eso, queridos hermanos. Y por esa razón es que el Señor nos dice muy enfáticamente: si tú eres orgulloso, si tú eres soberbio, si tú eres altivo, yo te voy a ver de lejos. No voy a atender tu oración, ¿verdad? El orgullo nos lleva a actuar de maneras contrarias a la voluntad del Señor. Número 2. ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? ¿Qué sucede cuando abrazamos el orgullo? El orgullo de la perspectiva del proverbista, ¿verdad? Según el hebreo, gaón, altivez, soberbia, arrogancia. Las consecuencias del orgullo son significativas y a menudo destructivas, como lo es una mina destructiva. Y el problema es que el orgullo no solamente nos genera daño a nosotros, sino que lastima y daña a las personas que están a nuestro alrededor. El orgullo causa daños colaterales. Una persona orgullosa no perdona, no puede perdonar. Porque ofrecer el perdón amerita ser humilde, tener humildad en el corazón. Y de pronto, debo decir, podemos llegar a tener en nuestra vida asuntos pendientes. Un padre que no hemos logrado perdonar porque nos trató mal. Una pareja que no hemos logrado perdonar porque un día nos traicionó. Un vecino que no podemos otorgarle perdón porque le hizo daño a mi hijo, a mi hija. Un familiar que no he podido perdonar porque en Año Nuevo o Navidad tocaron el tema de los terrenos de los abuelos y se puso bueno ahí la tamaleada, y desde ese entonces yo ya jamás lo he vuelto no lo quiero ni ver, no lo quiero perdonar porque me ofendió ese día. Eso es manifestar un corazón con orgullo. Es manifestar un corazón, queridos hermanos, con fractura en el corazón, en el alma. Y esto, claro, fractura nuestras relaciones con los demás, daña nuestro testimonio, afecta nuestra relación con Dios. Porque recuerden que en un momento el Señor enseña y dice: si traes una ofrenda al altar, antes de presentarla, ¿qué tenemos que hacer? Déjala ahí, y luego ¿qué dice? Ponte a cuentas con tu prójimo, ¿verdad? Si hay algún asunto pendiente, y luego que hayas saldado las cuentas, regresas. Porque el orgullo, queridos hermanos, nos lleva a tener falta de perdón. Si usted quiere tener relaciones saludables con las demás personas, sean familiares, vecinos, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, aprendamos a soltar el orgullo. Otra cosa muy importante: el orgullo también cierra nuestras puertas a la sabiduría y al consejo de los demás. Alguien por ahí dijo una oportunidad, y jamás se me olvida, hermano Soher, dijo: para aprender muchas veces hay que desaprender, y para desaprender yo debo ser humilde. ¿Sí? Debo ser humilde. Pero una persona orgullosa, soberbia, altiva, que cree saberlo todo, difícilmente sabrá aprender o recibir la sabiduría
de parte del Señor, o difícilmente podrá recibir consejo de los demás. ¿Quién sos vos para decirme eso? Si vos, ¿quién sos vos, pues? Y recordemos, como decimos, hermanos, coloquialmente, que el que escucha consejo llega viejo, ¿verdad, hermano? y posiblemente habrán personas que logren evitar el peligro porque fueron humildes y recibieron el consejo, pero de pronto habremos otras personas que fue necesario una situación bien dura porque en el momento del consejo tuvimos un corazón orgulloso, y lo difícil de la vida ahora es nuestra escuela. Todo dependerá qué tan dispuestos estemos. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Con quiénes está la sabiduría? Con los humildes. Amén. Con los humildes está la sabiduría. Y debo decir, queridos hermanos, que la humildad no tiene nada que ver con asuntos exteriores, ¿verdad? De pronto dirá, ay, mire qué humildito se ve la hermana, qué humildito se ve el hermano por cómo los ven vestidos. Pero al momento de acercarse y tocarles por ahí algo que no les gusta, la humildad dejó de existir. Y resulta que esa persona a la que usted le dijo, miren cómo visten de humildito, debe ser humilde, resultó ser súper soberbia, súper orgullosa, súper altiva, y no se deja de nadie, ¿verdad? Vamos a demostrar que los cristianos también sabemos pelear. Entonces, queridos hermanos, debemos ver que la humildad y el orgullo no son asuntos exteriores, porque yo puedo ver una persona bien vestida, ¿verdad? Bien arreglada, y su vida, su actitud es una vida y una actitud de humildad, de sencillez. No tiene nada que ver con los aspectos exteriores, que eso nos puede llegar a confundir, queridos hermanos. Además, el orgullo puede llevarnos a desafiar la voluntad de Dios. En la Escritura vemos el ejemplo de Nabucodonosor, un rey que sufrió la humillación por el orgullo. Mira, si nosotros nos exaltamos, en algún momento de la vida, en nuestra exaltación, vendrá Dios y nos va a humillar de alguna u otra forma. Porque Él necesita, Él anhela, Él desea, Él se apasiona por estar con nosotros. La misma Escritura dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces, si hay algo que interfiere entre tú y Dios, créeme, Dios se va a ocupar de quitar eso. De alguna u otra forma, te duela o no te duela. Pero Dios se va a ocupar de eso. Sin embargo, vemos también que en el ejemplo de Nabucodonosor, él sufrió humillación por su orgullo y su rechazo al reconocer el dominio de Dios sobre las cosas. En Daniel 4:30 al 33 vemos eso. Y la historia de Nabucodonosor nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Otro aspecto muy importante, queridos hermanos, del orgullo es que la persona que se cree autosuficiente y tiene deseos de tener el control absoluto de las cosas sin importar a quienes lastima, eso nos separa de la dependencia y la confianza que debemos depositar en Dios. Y eso, queridos hermanos, puede manifestarse en muchas áreas de nuestra vida. Ahora bien, al observar la naturaleza del orgullo y al observar las consecuencias del orgullo, destruye lo que nos rodea, nuestras relaciones personales, destruye nuestra relación con Dios, destruye todo lo que Dios tiene para nosotros. El orgullo nos separa de la sabiduría. El orgullo, queridos hermanos, trae deshonra a nuestra vida, trae deshonra a lo que nos rodea. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hablar acerca de la solución? ¿Cómo podemos contrarrestar el orgullo? ¿Cómo podemos hacer que esa mina explote a lo lejos de nosotros sin hacernos daño y sin hacerle daño a los que nos rodean? Yo creo que la respuesta, queridos hermanos, la encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Y en síntesis podríamos decir, a la luz de esta carta
a la iglesia en Filipo de parte de Pablo que nosotros somos llamados a vivir en humildad. En humildad. Debemos vivir en humildad, querido hermano. Te voy a decir algo. Tú podrás ser bueno para la enseñanza bíblica, pero no eres bueno para cantar. Tú podrás ser bueno para ser un buen líder, pero no eres bueno para tocar magistralmente un teclado. Tú podrás ser bueno para, qué sé yo, cocinar sabroso, pero eres muy malo para la multimedia. Tú podrás conocer los grandes misterios del mundo, pero posiblemente eres incapaz de mantener sana una relación de amistad. ¿Qué te quiero decir con eso? Que todos los que te rodean siempre serán mejores que tú en alguna área. Siempre. Mira a tu lado, a tu derecha, izquierda, los de adelante y los de atrás. Ellos son mejores que tú en alguna área. Y te dan cátedra. Y tener eso en mente nos ayuda a mantenernos humildes. A ver los errores de los demás no como objeto de burla y de mofa, porque yo sé más de lo que acaba de hacer o decir o vivir, sino que nos mantiene, queridos hermanos, en humildad. Y Dios nos está llamando a vivir en humildad. Y esa es la voluntad del Señor. Vivir en humildad, los unos con los otros. Dice Pablo que nos instruye a no hacer nada por egoísmo o por vanidad. Amén. Sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a buscar el bien de los demás. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestro llamado a servir a los demás. Amén. Un corazón humilde nos ayuda a servir a los demás. Y ser humilde no es síntoma de debilidad, sino que es una fortaleza. Y practicar la humildad implica reconocer nuestras debilidades y limitaciones y estar dispuestos a aprender y a recibir corrección y a buscar la gloria de Dios en lugar de nuestra gloria. Amén. ¿Está conmigo en eso? Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. Ahora, ya para concluir, ya con esta me despido, dijo el salmista. La pregunta es, ¿dónde están nuestros pies en este momento? ¿Tenemos los pies en la tierra o ya empezamos a alzar vuelo? Pregúntese, ¿verdad? Es importante recordar mantener toda la vida los pies sobre la tierra. Recordar de dónde Dios nos sacó y dónde Dios nos tiene ahora. Amén. Eso nos ayuda a mantenernos en una actitud de humildad, de sencillez, reconocer nuestras debilidades. ¿Sabe? Es bueno saber para qué somos buenos y para qué cosas no somos buenos. Reconocer nuestras debilidades y limitaciones nos ayuda a ser humildes, ¿verdad? Yo en lo personal muchas veces me he autoevaluado, he visto hacia adentro y sabe a lo que yo siempre en mis oraciones he llegado en conclusión a decirle al Señor: Señor, por favor, no permitas que con mi humanidad eche a perder lo que estás haciendo. Porque sé que con mi humanidad, el Yorick Josué Flores, voy a echar a perder lo que estás haciendo. No me dejes echar a perder eso, Señor. Y lo he dicho con mucho temor y temblor. Con mi humanidad puedo llegar a echar a perder lo que tú estás haciendo. Y eso es sumamente importante, querida iglesia. La oración y el arrepentimiento son esenciales
en este proceso. Cuando oramos, nos humillamos ante Dios, pedimos su ayuda para transformar nuestros corazones y alejarnos del orgullo que nos separa de su gracia. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, querido hermano. Y voy a invitar al ministerio de alabanza, si me ayuda. En la Escritura encontramos un ejemplo muy claro de alguien que modeló la humildad. Y su nombre es Jesucristo. Y se humilló hasta lo sumo, por amor a nosotros. Su ejemplo, queridos hermanos, es el ejemplo que nosotros debemos tener para superar toda adversidad en la vida y ver hacia adentro. Y si encontramos por ahí alguna raíz, por muy pequeña que sea, de orgullo, tal vez porque no hemos podido perdonar a los demás, tal vez porque vemos a los demás menores o inferiores que a nosotros, o porque incluso se nos ha complicado cumplir la misión de Dios, porque cumplir la misión de Dios implica tener en nuestros corazones amor hacia el perdido. Debemos evaluarnos y en oración decirle al Señor: Padre, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser como tú me has dicho que yo sea en tu palabra. Yo quisiera entonar una alabanza muy conocida. Quiero que me acompañes, Sol, al que está sentado en el trono. Y allí donde está, levante tu mano y dile al Señor: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y en este momento, Señor, clamo para que me ayudes y me des la bendición, que en ningún momento de mi vida esa mina destructiva del orgullo pueda corromper mis relaciones familiares, personales, mi relación contigo, Señor, y que podamos, Señor, estar dirigidos en tu voluntad, en el nombre de Jesús.